ocultan información fundamental en su declaración patrimonial, en los cuales generan bastantes ingresos. En el caso del senador Anaya, él declara no tener nada, pero si lo contrasta con las empresas que están a nombre directo de sus familiares, en este caso de su esposa, pues pareciera que no tiene nada, pero en realidad todo ese ingreso queda entre negocios familiares. De hecho, muchas de estas empresas terminan siendo factureras o también hay sospechas fuertes de lavado de dinero. Es el mismo caso. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy, miércoles 29 de octubre del 2025. Si les gusta esta videoinformación, por favor apóyenme con un super like, que eso apoya mucho al canal, y compartirlo. Pues arrancamos rápidamente, donde el periodista Manuel Pedrero no se midió, se fue a la mañanera para informarle a la presidenta de México sobre la investigación realizada por su equipo de trabajo y el modo operandi del prófugo Riquín Canallín, Ricardo Anaya, donde oculta información de su declaración patrimonial con su esposa, igualito como Vandalito Moreno, nada más que este sinvergüenza lo apoya a su mamá, y también sospechas de lavado de dinero, así como le escuchan. Pero eso no es todo, también le dio tierra a su aliado Marco Cortés. Ahora sí, ya les cargó el payaso. Comenzamos. El día de hoy presentamos una investigación especial, está en portada el día de hoy, una investigación que va a presentar en unos momentos, que ya se encuentra en cabina, Ricardo Sevilla, una investigación sobre la corrupción en el Partido Acción Nacional y sus dirigentes. En Reporteros MX tenemos una nueva investigación sobre el expresidente del PAN y actual senador de la República plurinominal, Marco Cortés Mendoza. Resulta que tiene un emporio aguacatero en Morelia junto a su hermano y su esposa, que no declaró. Esto se suma a otra investigación que hicimos aquí sobre el senador panista Ricardo Anaya. Ambos emplean un modus operandi similar para ocultar sus verdaderos ingresos. Esta mañana le preguntamos a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esto y ella dijo que era un tema de deshonestidad y que el propio Senado debía investigar los casos, que yo lo veo difícil porque López Hernández se lleva muy bien con Ricardo Anaya. Vamos a ver, escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum Pardo sobre la investigación de los Reporteros MX. Hoy en Reporteros MX publicamos una nueva investigación sobre Marco Cortés, el senador Marco Cortés, la semana pasada también sobre el senador Ricardo Anaya. Es un esquema donde ellos adrede ocultan información fundamental en su declaración patrimonial, en los cuales generan bastantes ingresos. En el caso del senador Anaya, él declara no tener nada, pero si lo contrasta con las empresas que están a nombre directo de sus familiares, en este caso de su esposa, pues pareciera que no tiene nada, pero en realidad todo ese ingreso queda entre negocios familiares. De hecho, muchas de estas empresas terminan siendo factureras o también hay sospechas fuertes de lavado de dinero. Es el mismo caso del senador de la República con fuero plurinominal, Marco Cortés Mendoza. Ambos gozan de ser los últimos presidentes nacionales del Partido Acción Nacional. Omitir declaración de este estilo en una declaración patrimonial, pues claro que es un asunto de deshonestidad. Preguntarle si lo que era antes la función pública, hoy la Secretaría Anticorrupción, revisaría el caso si es que fuese de su interés. Más bien es el sistema anticorrupción y el propio Senado tiene que hacer su revisión y llevarlo en todo caso al Tribunal de Justicia Administrativa, para que el Tribunal Superior de Justicia Administrativa determine, que son los que ahora determinan las sanciones administrativas. Las sanciones menores las determina la Secretaría Anticorrupción, pero desde que se hizo el famoso sistema de Peña, ya las sanciones mayores quedan en los tribunales, ya no quedan en las secretarías de Estado. Entonces el Senado de la República tendría que hacer la denuncia, si es el caso, el propio órgano de control del Senado, si es el caso de que está violentando. Ahora, por otro lado, pues es lo que hemos dicho, es esta hipocresía de la derecha. Ricardo Anaya se fue 6 años del país, 6 años. Después de que Mid, ya olvídense, alguien de la Cuarta Transformación, Mid fue el que lo acusa, no sé si se acuerdan. Se va 6 años del país y ¿cuándo regresa? Cuando tiene fuero. Y en efecto, desde entonces se dijo pues un modus operandi de tener propiedades y recursos al amparo del poder público o de sus puestos como diputados y senadores. Y el escándalo, por supuesto, de el dinero que les dieron con la reforma energética del 2013 y ahora pues esto que ustedes sacan en su reportaje. Sí es importante porque más allá de las sanciones administrativas que pueda haber o de otro tipo, que la gente sepa qué hay de fondo y quiénes son y cuál es su ética, que no existe. Tengo en cabina al director editorial de Los Reporteros MX, maestro periodista e investigador también. Le doy la bienvenida a Ricardo Sevilla Gutiérrez. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, querido Manuel, público memorioso. Efectivamente, hoy comentó la presidenta de México sobre la serie de reportajes que hemos presentado en torno al Partido Acción Nacional. Hemos contabilizado en el último mes 3 investigaciones por lo menos de Acción Nacional. ¿Se acuerda usted de lo que está sucediendo con el logo
de Acción Nacional, un logo que se parece muchísimo a un jabón propiedad de Kimberly Clark. ¿Se acuerda usted lo que está sucediendo allá en Querétaro con Ricardo Anaya? Bueno, usted ya conoce también, ha escuchado de Marco Cortés, este personaje del PAN, que fue uno de los principales artífices, por cierto, Manuel, de la derrota histórica del PAN allá en 2018-2024. Marco Cortés es tristemente recordado por varios de los peores escándalos políticos del sexenio pasado. ¿Se acuerda usted cuando Marco Cortés, en convenio o contubernio con el PRI, estaban tratando de repartirse el nombramiento de magistrados y de notarías? Eso no se nos puede olvidar de ninguna manera. Bueno, pues Marco Cortés, al igual que Ricardo Anaya, aquí aparece con su amigo entrañable, también resulta que es un olvidadizo. Y es que Ricardo Anaya, ¿se acuerda?, olvidó declarar las empresas de su esposa, que curiosamente están allá en Querétaro. Bueno, Marco Cortés hizo exactamente lo mismo, porque aquí tiene usted la impresión de su declaración de intereses. Aquí, en la declaración de intereses que tiene usted ante su pantalla, el ex líder de Acción Nacional del renovado, todavía no era renovado en ese momento, hoy ya dicen que son renovados. Bueno, se le olvidó decirnos en su declaración de intereses que tienen tienen 5 empresas que podrían estar generando ganancias millonarias. Se le olvidó a Marco Cortés declararlas, porque aquí usted lo puede ver, dice que no tiene ninguna participación en fideicomisos, dice que no tiene ninguna participación en ninguna empresa ni compañía, pero es una mentira, porque la mentira, desafortunadamente, si usted la busca, ya prácticamente es el sinónimo de Acción Nacional, y es una mentira, y nosotros se lo ponemos y se lo documentamos con datos duros. Aquí a Marco Cortés, este personaje que parece que padece amnesia, se le olvida declarar sus empresas. Yo se las recuerdo. Se la recordamos aquí, Reporteros MX. Desarrollo Paseo de la Huerta es 1, 2, Rancho El Organito, 3, Productos Agrícolas de Occidente La Palma y 4, Aguacates de Aboccidente. Aquí están las razones sociales de estas empresas del olvidadizo Marco Cortés. Ya las vio usted, para que no se le olvide al ex líder de Acción Nacional que se quería repartir las notarías con el PRI, que aquí están estas empresas que pertenecen a él. No solamente le pertenecen, Manuel, sino que además él es el mero, es el machuchón, es el presidente de estas organizaciones, de estas empresas aguacateras. Efectivamente, como tú comentabas, aquí está usted viendo el nombre y apellido de este personaje. Pero Marco Antonio Cortés Mendoza. Marco Antonio Cortés Mendoza es el presidente de estas empresas. La familia está por ahí, uno de los tesoreros es su primo. La familia está ahí en completa contubernio. No podemos decir que es nepotismo porque no se trata de empresas del Estado, pero se le olvida a Acción Nacional que hoy la gente está muy interesada. Estas empresas, acuérdese usted que Marco Cortés pues es Michoacán. Y entonces las empresas están curiosamente también allá en Michoacán, concretamente en Morelia, y aquí lo tiene usted. Estos personajes olvidan que nosotros no nos tragamos las mentiras, porque aquí está usted viendo toda la información de lo que este señor comparte. Este señor comparte prácticamente nada, datos generales. El señor dice que no tiene ningún tipo de participación, que no tiene ningún tipo de ganancia, que no tiene empresas, que es prácticamente una blanca paloma. No es así. Aquí están sus empresas. Se le olvida. Esto, por ley, Manuel, lo tendría que dar a conocer. Forma parte de las actividades de los políticos, de los servidores públicos, transparentar. Marco Cortés no es un servidor público, lo fue. Marco Cortés se hizo rico precisamente gracias a los favores obtenidos en aquellas entidades donde gobernaba Acción Nacional, curiosamente en el estado que lo vio nacer, curiosamente en un lugar donde tenía él y sigue teniendo vínculos muy pulposos para que Acción Nacional siga haciendo de las suyas. A mí me pareció muy contundente la respuesta de la presidenta de México. Es un asunto que se tiene que investigar, es un asunto que se tiene que transparentar, pero como no lo hacen, Manuel, precisamente por eso está el periodismo de investigación, trabajo de Reporteros MX de Miguel Ángel Teposteco. Estamos haciendo enojar a muchas personas con este tipo de investigaciones porque se les da la amnesia, particularmente en el PAN, se les olvida que tienen 5, 8 empresas y no las registran, que por ley tendrían que obligarse a ello.
se les olvida que tienen ahí un vínculo con Claudio X González, se les olvida que Claudio X González es el dueño de Kimberly Clark de México y se les olvida que sus logotipos, el logotipo del jabón escudo y el logotipo del nuevo PAN son prácticamente idénticos. Pero para los olvidadizos, querido Manuel, está la medicina del periodismo de investigación y eso cura la amnesia. Varios puntos aquí. Para empezar, ¿quién se convierte en presidente del PAN en la época de Peña Nieto, encumbrado por el PRI? Ricardo Anaya Cortés, y deja como sucesor en el Inter de la campaña Damián Cepeda y el que se convierte en el presidente definitivo del PAN por herencia de Ricardo Anaya. ¿Quién es? Marco Cortés. Muy bien. Quien se quedó 6 años, ¿no? Básicamente, de principio a fin le dio en la torre a todo el panismo. Marco Cortés formando parte del grupo político de Ricardo Anaya. Qué coincidencia que los protagonistas de nuestros reportajes, de estas investigaciones que estamos publicando en Reporteros MX, tengan como nexo el grupo político de Ricardo Anaya. Sí, Ricardo Anaya, pero también Marco Cortés. Y ambos bajo el mismo esquema, ocultar información en su declaración patrimonial. Así es. Y fíjate que esos vínculos dan para mucho más, porque también en semanas recientes le presentamos a usted un trabajo de investigación sobre lo que se estaba intentando hacer en Aguascalientes, donde gobierna también, curiosamente, Teresa Jiménez, una panista, intentaba ella quedarse prácticamente con el máximo tribunal allá en ese estado y no lo consiguió gracias a que nosotros exhibimos lo que estaban intentando hacer. Y en sus estados los están utilizando prácticamente como pequeños feudos, Manuel. En esos pequeños feudos hay una gran riqueza, es dinero público, se está empleando para que estas empresas sigan capitalizando. Porque estas empresas tienen diferentes convenios con los estados donde se encuentran. No es curioso que Ricardo Anaya haya tenido un desarrollo tremendo en Querétaro, que las empresas de su esposa se encuentren en Querétaro. No es casualidad que lo mismo esté ocurriendo con Marco Cortés en Morelia, en Michoacán, con este tipo de empresas. Entonces, desafortunadamente para ellos, el periodismo de investigación está muy latente y el ojo avisor de la ciudadanía está muy atento para que no le vean la cara. Ningún tipo de novedad, ningún tipo de renovación, ningún tipo de innovación en estos partidos políticos. Ellos quieren regresar al poder, Manuel, de cualquier manera para hacer estos negocios, mentirle a la cara al pueblo de México y, por otro lado, tratar de ocultar la información. Pero afortunadamente, pues bueno, nosotros contamos con algunas buenas fuentes que no son fuentes, las fuentes de Palacio Nacional. Ni de Ortiz, ni las fuentes de Cibeles o las fuentes de Raimundo Riva Palacio. A mí me sorprende mucho esto de que Marco Cortés sea un gran empresario aguacatero, ¿verdad? ¿Que no fue el mismo que dijo que el gusano barrenador se comía el aguacate? Así es. En el pecado lleva la penitencia. Probablemente estaba tratando, porque hay que decir también que en la parte de estos negocios hay siempre una competencia, y hoy vemos que es una competencia absolutamente desleal, maquinada desde un partido político, en este caso del PAN, y entonces él podría haber estado tratando de atentar en contra de sus competidores, porque ¿quién iba a imaginarse que un abogado iba a estar metido en el negocio aguacatero? Uno no se lo hubiera imaginado, pero estos personajes nos sorprenden cada vez más porque extienden estos brazos pulposos hacia prácticamente cualquier negocio que les deje, y si les abren la puerta en los diferentes estados que están gobernando el PAN, no es ninguna coincidencia. Ellos están acostumbrados a tratar de verle la cara a la gente. No hay ninguna renovación, insisto, nada de familia, patria, libertad y todas estas cosas. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar la información del periodista Manuel Pedrero dándole a la presidenta sobre Ricardo Anaya, Marco Cortés, porque son unos cínicos sinvergüenzas. Esta palabra que utiliza mucho Vandalito, porque se describe igual. Lo mismo como Ricardo Salinas Pliego, la Lili Telles y todos estos vándalos, ladrones, donde utilizan información para ocultar la declaración patrimonial y también su lavado de dinero. Ya vieron, igualito hizo Duarte y terminó en el bote. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apóyenme con un super like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.